Mire, ayer, finalmente, el gobierno formalizó la petición a la Cámara de Cuentas para lo de la auditoría financiera a la central termoeléctrica Punta Catalina. Yo decía ayer, y lo quiero repetir porque lo hago con la mayor buena fe, que es un tema en el que yo quisiera que el gobierno como que pase la página, no porque no es importante, pero siento como que se está generando un ambiente que puede dificultar posteriormente la discusión del tema en el CES, en el Consejo Económico y Social. Y digo esto porque siento que se ha ido crispando mucho el ambiente con este tema. Por ejemplo, hubo una conferencia de prensa que dio el director de prensa de la presidencia, Homero Figueroa, que hoy la recrea uno de los periódicos. Él dice, por ejemplo, que en la época del Partido de la Liberación Dominicana se vendió, se traspasó, se enajenó parte del patrimonio público, y que en el año 6 meses que tiene el gobierno del presidente Abinader, eso no ha ocurrido. Parecería que las críticas que ha hecho el PLD, y digo, críticas las han hecho otros, también la hizo Fuerza del Pueblo, quizás las críticas mucho más puntuales que he escuchado la hizo Fuerza del Pueblo, incluso llegándole a plantear como solución a lo que estaba ocurriendo al presidente, mandar la ley de fideicomiso público y retirar el proyecto del Senado de la República, cosa que creo que va a ocurrir finalmente. No solamente se ha detenido la discusión, sino que yo me imagino que el presidente habrá de retirar el proyecto hasta que se apruebe la ley de fideicomiso público o hasta que haya algún tipo de consenso en el marco de este órgano constitucional que es el Consejo Económico y Social. Pero creo que se está poco minando esto, porque si el PLD y el gobierno, o el gobierno y la Fuerza del Pueblo, que tienen representación importante en el Congreso, se meten en un dime y direte, evidentemente que la discusión apunta que será agria. Si lo que hay es una pugnacidad por este asunto, yo no me imagino esa mesa de discusión en el CES presentando solución. Dice hoy el señor Rafael Toribio, que es el presidente del CES, que a él o al CES aún no lo han apoderado formalmente para convocar a los sectores a discutir sobre Punta Catalina. Y yo creo que eso de Punta Catalina, ciertamente por tratarse de lo que es la inversión más grande que ha hecho el gobierno en toda la historia, el gobierno dominicano. Es un proyecto que nació con todo el mayor nivel de cuestionamiento, justamente por tratarse de eso, una inversión importante que hacía el gobierno, invirtiendo en un sector que tenía como actores figuras del sector privado, que hicieron campaña para desacreditar el proceso, que pagaron campaña porque no querían que el gobierno participara invirtiendo recursos en la generación de electricidad para ellos solo manejar a sus anchas el negocio, como lo estaban haciendo hasta el momento. O sea, de todo eso hubo, que se cuestionó la licitación. Entonces, al día de hoy, creo que es importante que el gobierno le dé una solución más o menos satisfactoria para la gente sobre qué va a ocurrir con Punta Catalina, quién maneja Punta Catalina. ¿Se va a insistir en el fideicomiso? Bueno, se va a eliminar esa parte de esa comisión técnica que le da las plantas a un grupo de ciudadanos con nombres y apellidos durante 30 años, inclusive más tiempo del que quizá le quede de vida por razones biológicas. Bueno, eso hay que verlo. Le vamos a mantener ese nivel de discrecionalidad, violando la ley de compras y contrataciones, violando la ley de acceso a la información pública, violando incluso aspectos constitucionales, algo que le costó dinero al Estado para que ellos lo manejen a su antojo y para que ellos puedan inclusive embargar al Estado o generarle una deuda al Estado quizás mayor de los que cuestan la planta, porque no hay forma, ellos no tienen superiores, ellos son los jefes en el esquema del comité técnico, ¿verdad? Entonces creo que ese es un asunto para verlo. Yo de verdad que hubiese preferido que el gobierno deje que eso camine, que no le ponga mucho ruido, ¿verdad? Que hubiera solicitado mediante una comunicación la auditoría de la Cámara de Cuentas, fue personalmente el consultor jurídico, el señor Antoliano Peralta, fue personalmente, y yo digo, bueno, el presidente tiene su grupo de asesores, su consejo de consulta, ¿verdad? Pero es un asunto que en lo que se discute hay que bajarle un poco para que los sectores representativos de la sociedad, para que los partidos políticos, que son los que tienen gente en el Congreso y aprueban las leyes,
todos los partidos políticos tendrán que involucrarse como se involucraron en principio para aprobar de manera alegre en la Cámara de Diputados el contrato. Entonces, digo yo, los partidos políticos tendrán que operar porque son ellos los que levantan las manos a través de los diputados y senadores que están en las cámaras. Entonces, creo que sería conveniente bajarle un poco para que se sienten todos los sectores a discutir qué vamos a hacer con Punta Catalina, a aprobar la ley de fideicomiso público y a aprobar posteriormente un contrato que supongo que habrá de ser modificado, porque esa cosa que fue al Congreso, yo insisto en decir, después supe que eso se preparó por un grupo de abogados que le sirven al sector empresarial, eso lo preparó, bueno, en la oficina de Pancho Álvarez eso se hizo ahí, y la persona encargada de elaborarlo es una abogada que le sirve al sector empresarial, y después lo entendí, digo, bueno, si usted pone... ¿Visto de ese lado? Si usted pone el gato a cuidar el queso, bueno, pues usted sabe, ¿verdad? Visto de ese lado estuvo perfecto. Oh, claro, no, visto así, entonces lo entendí. Pero creo que el que le hizo eso al presidente de la República, yo lo he dicho, esta es la tercera vez que lo digo, porque eso no puede pasar así. El que le hizo eso al presidente de la República, el que le llevó eso al presidente de la República, es enemigo jurado del presidente, porque lo que se ha desprendido de ahí, las especulaciones que se han hecho con base, porque usted puede decir, Geomar anda con una camisa como medio rosada, pero puede ser que sí, puede ser que no. No, las especulaciones que se han desprendido de ahí, basado en el esquema de pillaje que representaba eso para el Estado Dominicano, eso es una vagabundería. Y digo, entonces, el que le presenta al presidente de la República esa vagabundería, que parece que consultoría jurídica del gobierno, del presidente, no lo revisó, entonces no es amigo del presidente. Y digo, el presidente debería alejarse de esa gente que le propusieron esa trampa, aléjeselo. Esa gente no quiere lo mejor para usted, presidente. La gente cree ahora que se buscan las vías para tratar de desacreditar lo más posible todo lo que se había hecho, como para justificar el fideicomiso de Punta Catalina. Es resaltable, ¿no?, que el presidente haya escuchado. Hemos tenido otros mandatarios que no escuchaban, se hacían de la vista gorda y promovían automáticamente sus ideas, ¿no?, o reforzaban sus ideas y no escuchaban mucho a la población. En este caso el presidente, y hay que decirlo, en varias ocasiones ha tenido que dar marcha atrás y escuchar a la población. Eso es importante. Muchos dirigentes del PRM entienden que pudo haberse evitado esta situación, como lo decía la senadora del distrito aquí esta semana, y otros dirigentes del partido de gobierno, de que pudo haberse evitado toda esta situación si se hubiese discutido previamente este acuerdo, este contrato del fideicomiso de la termoeléctrica. Entonces hay una serie de cuestionantes, de preguntas que hay que lograr justificarlas. Por ejemplo, ¿por qué un acuerdo, un contrato hasta el 2052? O sea, ¿por qué comprometer por tanto tiempo, 30 años? ¿Por qué no hacerlo quizás por 8 años, que es el periodo de gestión que puede durar este gobierno del presidente Luis Abinader? O sea, lo que establece la Constitución. ¿Por qué no hacerlo por 8 años? Y puede ser renovable. ¿Por qué un bien tan importante que le genera al país el 30% de la energía que consume, por qué tendríamos que cederla a ese comité técnico? Que no es una venta, no es una privatización, aunque muchas personas entienden, sobre todo cuando escuchan que el sector privado, que empresarios están ahí, empresarios con vínculos o con intereses en el sector. Entonces la población desconfía, no se siente muy segura, y por eso empezaron todos estos cuestionamientos, con la vergüenza hacia los legisladores, eso que cuestionaban antes de que muchos aprobaban sin leer o levantaban la mano sin leer, pues esos han tenido que salir a justificarse y a prácticamente pedir excusa, diciendo que no habían leído bien lo que había pasado por la Cámara, y explicaba el propio presidente, don Alfredo Pacheco, que no fue que se festinó, o sea, que no fue que llegó de un día para otro, sino que tenía unos cuantos meses, y que era poco creíble, eso lo digo yo, pensar
que no habían podido leer el contrato que había llegado a la Cámara de Diputados. Entonces, esos legisladores que antes levantaban la mano, ¿no?, de ser los más, cuando aspiraban, sobre todo cuando eran candidatos, y que han llegado por primera vez al Congreso Nacional y justificaban, ¿no?, su postura y lo que ofrecían a la población como legisladores, que uno de sus principales misiones es observar, o sea, hacer todo esto que llega al Congreso, todos estos proyectos que envía el Poder Ejecutivo, ser más meticulosos con la observación y no ser tan ligeros al momento de ceder por un espacio de tiempo de 30 años un bien tan importante como Punta Catalina. Entonces muchos entienden que todo esto de la auditoría, o sea, que es prácticamente imposible creer que a este momento el Poder Ejecutivo no pueda tener los números reales de qué pasó en Punta Catalina, o sea, que muchos no creen eso. Pero bueno, ahí está la Cámara de Cuentas, que si se aprueba como está el contrato no tendría forma de inmiscuirse en lo que pueda pasar con Punta Catalina o el desempeño que pueda tener el Comité Técnico por esos próximos 30 años, o sea, de quedarse exactamente como está el contrato. En estas cuestiones de intereses, Dani citaba el caso del comunicado de Homero Figueroa, que es vocero del gobierno y director de estrategia del gobierno. Y él refiere de que este gobierno en el año y 6 meses que tiene ha rescatado patrimonio importante. Citaba unas 100.000 tareas del Consejo Estatal del Azúcar que estaban enajenadas en manos del sector privado, de gente, de privados. El caso del 49% de la refinería dominicana de petróleo que pertenecía a la refinería venezolana PDVSA y que se retomó el Estado dominicano, y el caso de la carretera Santo Domingo Rincón de Molinillo o Santo Domingo Samaná. Cada uno de esos proyectos o situaciones son contextos diferentes. Usted lo puede sumar, él pudiera bien enarbolarlo y tiene algunas razones válidas. Cada uno surgió, repito, con un propósito y un contexto diferente. En la carretera no había el dinero para construirla y se buscó al sector privado que hizo la inversión. Que no se hiciera quizás el mejor de los contratos y que se cuestionó siempre eso y se logró tomarlo el Estado. Muy bien, excelente. El caso de la refinería dominicana de petróleo, el 49% que tenía PDVSA, retomado, excelente, está bien, pero los contextos, refiero, eran diferentes. Lo del Central Estatal del Azúcar, sí, ahí es válido porque hubo gente que aprovechó y como si fuera una piñata, trató de hacerse con terrenos del CEA, se creó una inmobiliaria incluso, una serie de situaciones. A uno le preocupa que a veces temas como ese de la energía, que es estratégico para el desarrollo, que tiene que ver con Punta Catalina, pues se involucre y se cree un ambiente de confusión, intereses del gobierno, de la oposición, y que en medio quede la oscuridad sobre el tema. Y que algo que es real, que ha tenido que ver con estabilizar precios para a la baja, para servir una energía más barata, esa es una realidad. Proyectos tan importantes que el Estado Dominicano ha permitido y ha patrocinado, están ahí de ejemplos. Y las cosas hay que hacerlas claras, con el mejor de los propósitos. Miren ustedes, perdón, ayer vi que se firmaba un acuerdo para financiamiento de unos 45 millones de dólares por parte del Banco de Reserva con el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, para consolidar y fortalecer su servicio de internacionalización. Servicio porque ha venido siendo un referente internacional ese proyecto que hace unos años, recuerdo, el gobierno dominicano creo que entregó 25 millones de dólares, colocó como inversión 25 millones de dólares y hoy es un prestigioso proyecto. Miren desde el Estado cuántas cosas se pueden patrocinar, se pueden impulsar, colaborar y cooperar si se tiene el propósito, y deberíamos de seguir avanzando hacia esa madurez democrática, de respetar
los diferentes actores de la política en República Dominicana. Por algo en la Constitución se estableció ese Consejo Económico y Social para que se discutan temas tan fundamentales y se haga con la sobriedad, la responsabilidad y sin descalificar a ninguno de los que participan, porque a final de cuentas estas son cuestiones políticas que la deciden los partidos. Bueno, vamos.